presentaron preocupaciones en el desempeño de la carrera, y contamos ahora, pues, como decíamos, con la nuestra colega, luego que aparte de eso, pues está viviendo ahora esta situación que ha llenado toda la atmósfera de todos los ambientes, que es la cuestión de las mujeres, fundamentalmente la liberación de las mujeres. Entonces, por vía doble, la doctora Poret pues va a hablar ahora del papel de las mujeres en las relaciones internacionales, ni más ni menos. Yo creo que necesitaría para eso varias sesiones, por eso le agradecemos que haya un compendio ahora de la misma. Y entonces yo paso el micrófono con la venia de la maestra Olvera a nuestra moderadora Alejandra Pastín para que ella se haga cargo de la sesión. Ya sé, ya tengo el micrófono. Perdón, me las superiores, para que se buenas tardes, miembros del seminario, profesores invitados y público que nos acompaña. Mi nombre es María Alejandra Pastrán Ramírez y a nombre del Seminario de Relaciones Internacionales les agradezco su presencia en la 121ª reunión plenaria. Asimismo, agradecemos a quienes nos ven a través de nuestra transmisión en redes sociales y a quienes nos escuchan por medio de nuestro podcast. El día de hoy, como parte del Seminario Permanente de Política Internacional, contamos con la participación de la maestra Polet Rivero Villaverde, que nos presentará el tema el papel de las mujeres en las relaciones internacionales. Pero antes de darle la palabra, leeré una breve semblanza. Nuestra ponente, Polet Rivero Villaverde, es doctoranda en el programa de posgrado de Estudios Latinoamericanos, maestra en Estudios de Relaciones Internacionales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, licenciada en Relaciones Internacionales, los 3 estudios por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación sobre geopolítica y geoeconomía, colapso ecológico y crisis de la economía mundial. Entre sus líneas de investigación se encuentra América Latina y el Caribe, la geopolítica agroalimentaria y la relación en diversos espacios. Ha sido asesora y colaboradora en la elaboración de materiales de divulgación científica. Además de estas colaboraciones académicas, trabajó en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en calidad de asistente de embajador y fungió como subdirectora de Política y Normativa Internacional en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad en los organismos genéticamente modificados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Actualmente es secretaria académica en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y docente en diversas materias. De esta forma, le cedo la palabra a nuestra ponente, Polet Rivero, y les recuerdo que cuenta con 10 minutos para su ponencia. Muchas gracias. Ahí se escucha, sí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Estoy muy contenta y me siento muy honrada de la invitación que me hacen desde este gran equipo y de Paco, también del doctor que fue mi profesor durante la licenciatura y que pues definitivamente lo que no cabe duda es que los profesores nos van marcando, ¿no? Y uno nunca se imagina que unos años después vamos a tener esta posibilidad. Bueno, eso y también, claro, la maestra Valeria y el equipo. Sé que el equipo es amplio, no tengo el gusto de conocer exactamente a todos, pero muchas gracias. El tema es bien amplio. La verdad es que yo quisiera que el día de hoy esto fuera en particular una conversación más desde una experiencia académica y personal como mujer, pero sí quiero retomar algunos elementos que a mí me parecen centrales para pensar qué hacemos las mujeres en las relaciones internacionales, por supuesto en el ámbito de la disciplina, pero qué hacemos también en la realidad internacional, porque de lo que no cabe duda tampoco es que cuando uno pasa por una disciplina como las relaciones internacionales no vuelve a ver el mundo de la misma manera, ¿no? Entonces, quiero empezar esta presentación, la siguiente por favor, solamente recordando algunos elementos y quiero advertir lo siguiente, ¿no? Mi posición
y sobre todo lo platico con los estudiantes, cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de género, no nos estamos peleando, ¿verdad?, con los compañeros, estamos haciendo una reflexión, y en ese sentido pido muchísima apertura, porque aquí vamos a nombrar muchísimo también a los hombres. Quizá desde una perspectiva suena un poco todavía conservadora, y me refiero binaria, pero quiero que nos permitamos entender simultáneamente a la disciplina lo que estaba pasando en el mundo. Empiezo por decir, y aquí me voy a permitir rescatar algunas notas que tomé, y pongo esa primera imagen porque recordemos que las relaciones internacionales como disciplina nacen a principios del siglo XX, particularmente pues tras el fin de la Primera Guerra Mundial, en el contexto pues del surgimiento de la Sociedad de Naciones con el Tratado de Versalles, ¿no? Y pongo estos caballeros aquí porque creo que la historia está hecha precisamente desde estas narrativas, al menos en la alta política, lo que llamamos la alta política, que es donde se toman las grandes decisiones. Y si nosotros revisamos la historia, al menos de nuestra disciplina, nos vamos a remitir pues a estos personajes, hombres, que tomaron estas primeras decisiones. Entonces, lo pongo únicamente como un recordatorio. La siguiente, por favor, lo mismo. En la alta política, pero también en los campos de batalla, esos grandes acontecimientos estuvieron marcados en particular por los hombres, ¿no? Hay una memoria histórica fotográfica, documental, de primera mano, que nos da cuenta de eso. Y también está la historia en su sentido formal, escrita, que nos va a platicar, porque de hecho ahí también quiero contarles una experiencia personal. Preparando esta plática, recordaba que en primero de primaria, el libro de historia decía que el hombre había descubierto el cero, el hombre había descubierto la rueda, el hombre había descubierto el fuego, y entonces una compañerita en clase le preguntó a la maestra, ¿y qué estaban haciendo las mujeres?, ¿no? Entonces, lo que quiero plantear es que nuestra posición, al menos en este camino, va a ser mirar desde el margen, mirar y ser críticos frente a esa narrativa que sí nos ha construido también los imaginarios, cuando desde niños vamos creciendo con estas formas de aprendizaje en donde el hombre descubre, el hombre hace, el hombre desdibuja también otra categoría importante. Ahora sabemos que no es otra categoría de análisis, son múltiples categorías, ¿no? Pero este primer inicio de las relaciones internacionales están marcadas pues por esta realidad. La siguiente también, solamente para retratar, ¿no? Vemos estas memorias, el Tratado de Versalles también, quienes estaban tomando las decisiones, pues una cantidad de hombres, ¿no? ¿Cuáles eran las actividades entonces que estaban designadas o asignadas tanto en los hogares como en la vida pública a las mujeres? Y ahí paso a la siguiente. Pues recordemos que si nosotros nos vamos al menos a esta época, vamos a encontrar a muchas mujeres haciendo tareas sobre todo de cuidados, tareas médicas, tareas que tienen que ver con la alimentación, ¿no? También tareas que tenían que ver con el entretenimiento. Ahí cito, bueno, recuerdo un caso, el de las Women's Army Auxiliary Corps en Reino Unido. Vemos también la siguiente. Bueno, eso es un caso muy conocido, el de Mata Hari, ¿no? La espía, pero al final es como la mujer como objeto de seducción para la política, pero no es un sujeto activo de la política. Entonces, todas estas son solamente algunos ejemplos que retomo para pensar esta época. Recordemos también que a finales del siglo XIX, cuando se da esta gran expansión industrial en el centro de Europa, cuando escaseaban la mano de obra de los hombres, se empieza a integrar también a las mujeres en las fábricas, en la producción. Pero otro momento en el que se logran integrar, al menos en esta Primera Guerra Mundial, va a ser, y aquí la siguiente por favor, va a ser en las fábricas para la elaboración, para la producción de los insumos de guerra, ¿no? Durante este periodo, lo que vemos en esta diapositiva que estamos presentando,
Estas mujeres que participaron en las fábricas, y se les llamaba municionistas, se encargaban de construir las municiones para la guerra, fueron algunas de las formas en que se las incorporó, digamos, a la economía productiva, pero en una lógica también de la construcción de ese gran complejo industrial militar que se volvió además toral para la economía capitalista que fue la guerra. Entonces, esta es otra forma en que entraron las mujeres. ¿Qué más podríamos decir? Sin duda, algunas actividades ya de carácter considerado privado, que fueron las principales en las que las mujeres fueron, digamos, asignadas, tenían que ver con el hogar, con la crianza, por supuesto, y con la reproducción de la vida. Esas, pues sí, siguen estando ahí presentes, ¿no? Los invito incluso en este ejercicio a que nos cuestionemos cuáles permanecen, cuáles han cambiado, eso también ha ido aconteciendo, pero sí mencionar que hay una invisibilización de la mujer como sujeto en toda esta primera parte. Eso solo por mencionar, hasta que llegamos al punto, la siguiente, de la institucionalización de las relaciones internacionales. En este caso, y bueno, también marcado en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, este gran inicio a través de la cátedra de Relaciones Internacionales en Reino Unido, en la Universidad de Aberystwyth, Gales, donde está marcado, digamos, el inicio de la disciplina, y posteriormente vemos que en Georgetown, Estados Unidos, London School of Economics and Political Science en Reino Unido, la característica de este surgimiento de la disciplina, y ahí podríamos revisar, les pongo únicamente pues, uno de los primeros internacionalistas reconocidos ya dentro de la disciplina, pero la lista en realidad es larga, pero son puros hombres los que podían ingresar. Ahora sabemos que no es exclusivo de la disciplina, era una situación que pasaba en general en las ciencias sociales, en las academias, ¿no? Esta situación se extiende, por supuesto, al caso de las relaciones internacionales. En América Latina llegó un poco más tarde la disciplina, como saben, y ahí creo que hay una tarea pendiente, y en principio la disciplina se fue copiando, ¿no?, de los centros de pensamiento que se habían institucionalizado en estos primeros. Lo reconocemos de manera ideológica, político-ideológica en el siglo XIX, ¿no?, con Bolívar, con Martí, digamos, con estos pensadores, pero ya de manera formal hasta el siglo XX con la teoría, digamos, que surge de la CEPAL, con Raúl Prebisch, y posteriormente con los teóricos de la dependencia en adelante. Y aún así, si nosotros revisamos ese pensamiento internacional latinoamericano, vamos a encontrar también predominantemente una serie de hombres que son los que están teniendo acceso nuevamente a la academia y a establecer como teorías que tengan cierto alcance. Solo por nombrar a una mujer que sí estuvo por la década de los 70 teniendo un trabajo muy importante, está Vania Barbira, por ejemplo, pero en realidad no nos resuenan tanto sus nombres. Bien, la siguiente, por favor. Esta exclusión no fue exclusiva pues, de las ciencias sociales, por supuesto que en las ciencias naturales lo vemos, y ahora hasta podemos encontrar con mucha frecuencia estos reconocimientos en internet donde dicen, bueno, quien descubrió esto, quien hizo esto fue una mujer. Incluso en la literatura lo vamos a encontrar, ¿no?, esta frase de seguramente en un libro que se firmó como anónimo y que perteneció al siglo XIX o anterior, era una mujer, ¿no? Entonces, lo que quiero plantear es que en todos los ámbitos, el de la literatura, el de la ciencia, el de la realidad cotidiana, y no se diga
En las escalas ya más materiales, como son la vida laboral, la inclusión de la mujer pues tardó muchísimo. No vamos a hacer una cronología en este momento sobre cuál es la historia del feminismo, y no obstante podemos decir que desde hace siglos existen muchas expresiones venidas de la construcción colectiva de las ideas de las mujeres, pero el primer momento en el que se empieza como a ver más tangiblemente es con las mujeres de finales del siglo XIX, que estaban luchando por exigir también los derechos del voto. Es una historia muy larga, y les puse también un cartelito sobre un movimiento ya feminista de 1937 en Chile, ¿no? Solamente para que vayamos imaginando que esto ha sido una colección, digamos, de movimientos a lo largo de la historia, ¿no? Por muchas partes. No solo son los que logramos ver, los que tienen gran impacto. Eso es en realidad la construcción de muchas movilizaciones, de muchas formas de tratar de salir de ese marco de referencia pues, mucho más pequeño. Si bien lo que va a venir a continuación, después de la Segunda Guerra Mundial, dentro de la Guerra Fría, y bueno, lo primero que quiero mencionar ahí es que hay dos bandos de pensamiento dominante, el comunista y el capitalista. Y esto marca también cómo en las relaciones internacionales las mujeres empiezan a adoptar desde el lugar de donde estudian las relaciones internacionales unas ciertas características a través de las teorías, de los conceptos que, recordemos, en este momento es dominante el realismo, ¿sí? O sea, una sociedad que está supuestamente recuperándose de la guerra, pero en medio de una guerra fría, no tiene más que pensar al conflicto como una forma mediante la cual o alrededor de la cual se asocian los conceptos particulares de la política internacional, como son la paz, la seguridad, ¿no? Y ese concepto de guerra que está ahí todo el tiempo latente. Entonces, esta discusión sobre qué están haciendo ahí las mujeres, pues poco a poco sí están ingresando formalmente a las academias a estudiar ya relaciones internacionales. ¿Y cuál va a ser, digamos, uno de los pulsos de la realidad internacional que sí va a empezar a marcar? Y ahí quiero hacer una diferencia. No a todas las mujeres, pero sí a muchas mujeres que ya tienen acceso a cierto tipo, ya sea de educación, de visiones en las ciudades metropolitanas particularmente, va a ser la revolución sexual, ¿no? La revolución sexual que empieza en la década de los 60, que se va reafirmando a lo largo de la década de los 70, y estas que ahora conocemos como las olas feministas. Quiero centrar en este apartado, la siguiente por favor. En este apartado, y más bien me apoyo como de imágenes que nos pueden recordar qué es lo que está pasando, es que entonces la llamada revolución sexual trajo consigo, pues vamos a llamarle una rebeldía frente a las concepciones tradicionales, no solo de la vida cotidiana, sino de la forma en la cual la academia, en la cual la política internacional formal de los organismos internacionales, de los estados, están poniendo, digamos, a los sujetos en ese escenario. Y entonces muchos grupos empiezan a decir, no me identifico con esas categorías, en principio de hombre, ¿no? Hombres, no somos hombres. Y aquí este periodo va a marcar algo determinante para la lucha del feminismo, y es la gran necesidad de ser nombradas. Por ahí dicen, lo que no es nombrado no existe. Bueno, pues esta lucha incesante por aparecer, no solamente en los libros, ¿no? Sino en la política, sino en las calles, y además ser visibilizadas, creó en un primer momento, sí, ciertamente un feminismo binario como masculino y femenino, que posteriormente va a ser cuestionado por autoras, por ejemplo, como Judith Butler, y va a decir, no todas, no todos, y ahora nos cobra más sentido este término que todavía incomoda a muchos, el todes, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no hay un punto de llegada sobre esas otras diversidades que no se logran identificar con esa binariedad. Estamos, de hecho, y ahí sí me salté hasta acá, estamos en un momento en el cual el lenguaje está poniéndose a disputa con los conceptos tradicionales. Pero eso que está pasando ahora, pues sí es básicamente, la siguiente por favor,
sí es resultado en parte de este gran periodo que trajo un aporte esencial a la ciencia social y que sí va a repercutir en la disciplina de las relaciones internacionales, y es la categoría de género, ¿sí? La categoría de género que anteriormente se daba por entendido que va de la mano, recordemos, de sexo y de género, ¿no? Entonces, lo que se va a aportar es este cuestionamiento sobre que el género no está dado, no nacemos con un género. El género es una construcción social, ¿no? Es decir, nosotros nacemos en un contexto social determinado y a partir de eso nos nombran y nosotros crecemos construyendo también nociones alrededor de nuestro género. Este concepto, como digo, va a empezar a permear en la ciencia social y que es resultado, y esa es la invitación permanente, ¿no? La disciplina tiene que mirar, y más las relaciones internacionales, tienen que estar mirando siempre qué está pasando afuera, no es al revés, no nos sentamos a pensar cómo es sin contemplar la realidad internacional. Nuestro objeto de estudio implica realmente estar midiendo ese termómetro, ¿no?, de qué está pasando afuera. Y en este periodo, la siguiente, lo que vamos a descubrir es una serie de expresiones cada vez más visibles que vienen no únicamente de las mujeres, vienen de movimientos gays, trans, digamos ya de estas primeras categorías diversas que se empiezan a construir, de los movimientos también de mujeres negras, de los indígenas, es decir, hay una serie de exigencias reales, tangibles, que empiezan a decir no quepo en esos conceptos tradicionales que está manejando la ciencia social, y que no es solo la ciencia social, son los conceptos mediante los cuales nos conducimos como sujetos frente a la realidad. Entonces, este periodo, la siguiente también, por favor, va a ser relevante en este sentido. Y no obstante, cuando la propia ciencia social empieza a estudiar qué está pasando con esta revolución, pues no solamente del lenguaje, sino de esa visibilización, vamos a encontrar una crítica muy relevante, y es que no todas y no todos pueden expresarse en ese momento frente a las calles y van a disputar estos conceptos. Entonces, si hablamos en algún momento de un feminismo blanco, un feminismo liberal, un feminismo que lo que va a dar lugar posteriormente es a muchos feminismos, ¿no? Y por fortuna ahora hablamos de feminismos, no de un solo feminismo. Entonces, esa es una característica que va a ir teniendo con el tiempo. Y por parte de los feminismos más dominantes, sí hay que decir que del lado digamos, estamos pensando todavía en el contexto de la Guerra Fría, sí hay un feminismo que está pensando más en cómo tiene que existir una cierta condicionalidad a partir de la identidad sexual y mirar hacia factores, por ejemplo, como lo laboral. En tanto que del bando comunista hay un feminismo que se empieza a hacer otro tipo de preguntas, entre ellas va a decir de dónde surgen las desigualdades socioeconómicas y cómo estas derivan. Y bien, hasta aquí lo que podemos decir es que las mujeres tanto en la academia van ganando espacios, en la calle estas expresiones diversas van mostrando que la academia tiene un gran reto, ¿no? Las relaciones internacionales, en este caso, tienen un gran reto, y es empezar a redefinir, y el género por eso fue tan importante, porque ayudó, digamos, el género también a hacer un trabajo con un rasgo que es particular de la CRI, y es que empezó a adoptar varios enfoques inter y multidisciplinarios para pensar esta categoría. La siguiente, por favor. Bien, aquí lo que quiero mencionar muy brevemente, fíjense, estos son algunos trabajos pioneros de mujeres internacionalistas que se dedicaron precisamente a instalar dentro de la disciplina la categoría de género, ¿no? Destaco mucho el de Bananas, Playas y Bases, porque la autora, Cynthia Enlow, que es la mujer que está en la parte superior, ¿sí?, retoma los conceptos que son clásicos del origen de la disciplina, de Rey. Un claro ejemplo va a ser el de seguridad. Y va a partir de ahí para decir, es que la seguridad ha sido definida también en términos
de lo que los hombres han puesto para la permanencia del poder. Y aquí hay un aporte que ahora es más claro, y es el de las muchas dimensiones que tiene la seguridad. La seguridad no es solamente ese concepto para la CRI que tiene que hablar de la sociedad internacional, sino que empieza a trabajar ciertas escalas, ¿no? La seguridad tiene que ser también la seguridad económica, la seguridad laboral, la seguridad del salario, la seguridad, es decir, ese concepto empieza a ser sumamente ampliado. Entonces, este trabajo, de hecho, se los recomiendo, de verdad, es un trabajo que ahora a distancia podemos encontrarle también, o podemos observarlo de otra manera, porque el contexto ha cambiado. Pero de entrada, si nos trasladamos como ese momento y hacemos una lectura, ¿no?, crítica sobre qué estaba diciendo ese texto, pues es muy importante. Más adelante, ya para 1992, y quizás esa es una autora todavía más conocida para los estudiantes y las estudiantes, y es el texto de Tigner, ahí estaba mal escrito, Género y Relaciones Internacionales, ¿no? Y nuevamente, fíjense, en este texto ya se renueva otra perspectiva, y además ya está entrando este proceso que ahora conocemos como de globalización, y se va reconceptualizando a partir de esta nueva realidad qué es lo que están haciendo las mujeres y qué han hecho las mujeres históricamente dentro de la disciplina y afuera, en las calles. Entonces, esos son algunos textos pioneros. En consecuencia, porque en realidad la lista no es tan grande, pero sí es un poco más amplia de esta propuesta. ¿Qué aportan, digamos, estas mujeres en este estudio de la CRI? Uno, van a visibilizar a la mujer, no como objeto de estudio únicamente, sino como sujeto activo, como sujeto además vivo y como sujeto mayoritario. Empiezan a evidenciar que la tendencia poblacional en el mundo es que somos predominantemente mujeres quienes habitamos el planeta, y simultáneamente las desigualdades van siendo cada vez no solo más amplias las brechas, sino que además hay formas nuevas en las que la mujer empieza a tener desventajas. Uno de ellos es a través de todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y la siguiente, por favor. Quiero rescatar qué va a estar en el centro de estas discusiones en la disciplina: lo político, o sea, la capacidad. Ese va a ser un elemento clave. Aquí ya mencionamos algunos conceptos, así que esos me los voy a saltar, pero aquí la redefinición, por ejemplo, del Estado y del gobierno, estas mujeres lo que van a decir es que el Estado y el gobierno van a depender de las relaciones privadas también en los hogares. Van a decir, los hombres no pueden salir no solo a la fábrica, sino también a las tareas diplomáticas, a las tareas políticas, sin que haya mujeres atrás haciendo labores no remuneradas. Creo que aquí hay también trabajos, no necesariamente de la CRI, pero sí muy importantes, como los de Silvia Federici, que aportan un estudio ya más profundo sobre qué tipo de relaciones se generan con las mujeres no asalariadas. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, sí quiero mencionar que desde entonces también ellas identifican que en la escala internacional a las mujeres se les asignan tareas, sobre todo que tienen que ver con educación, con cultura, otra vez con los cuidados, mientras que en los puestos de mando que quedan generalmente los hombres. Por aquí tengo unas cifras, a ver si nos da tiempo, si no ya se las paso después. Otra contribución epistemológica importante va a ser, cuando hablamos del género, en las definiciones del patriarcado. Cómo se va a expresar como un sistema de opresión, de privilegio. Y lo que quiero rescatar en este esquema, que yo creo que no alcanzan a ver, así se ve, muy bien, la que sí lo alcanza soy yo en el celular, es el concepto de interseccionalidad. Es decir, empezamos a identificar cómo la identidad, digamos, por una parte hay una identidad coexistente en cada mujer. Un ejemplo de ellos es ser indígena, ser negra, ¿no? Y por el otro lado hay un sistema vinculado de opresión, clasismo, racismo, explotación. Es decir, estas condiciones entre más se crucen, más generan no solamente desigualdad, sino violencias y opresión. Como ya me queda como un minuto,
creo que me voy a saltar una parte y la platicamos. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, esos solo son algunos ejemplos de que ciertamente en la escala de la organización internacional, del Estado, en lo local, hemos ido ganando ciertos espacios. Ahora nos sirven otras categorías de análisis, como por ejemplo las desigualdades, etcétera, para medir también la acción de las mujeres. No queremos decir que las mujeres en las relaciones internacionales en sí mismo estemos produciendo un trabajo que genere totalmente unas condiciones distintas, pero sí hay muchas mujeres que están escalando a puestos y que hacemos labores diversas. Quiero hablar de la diversidad, o sea, no podemos poner en un solo costal, o por el hecho en sí de ser mujeres, tener estas posibilidades de mirar esa complejidad. La siguiente, esas solo son algunas imágenes que rescato de la diversidad. La siguiente, y bueno, ahí más bien la siguiente. Con eso quiero concluir. ¿Hacia dónde vamos? En este recordatorio de lo que estamos haciendo las mujeres dentro de las relaciones internacionales, pues la pregunta en realidad es muy amplia. La verdad no la voy a contestar yo porque es algo que estamos haciendo cotidianamente. Y en mi caso, por ejemplo, me siento así en mi labor académica, en mi labor docente, en mi labor con mis amigas, es decir, aprendiendo y desaprendiendo todo el tiempo. Pero dentro de la disciplina me parece que el estar al margen, el ser mujeres internacionalistas, nos ha puesto en algún sentido al margen. Y mirar al margen nos saca del marco también. Y mirar fuera del marco nos da opciones para que, creo, y ahí está la clave, la siguiente, por favor. Yo resumiría en esto. Creo que no hay un papel de la mujer en la CRI, hay muchos papeles, pero uno fundamental, y sobre todo frente a una crisis que se ha llamado de muchas maneras multidimensional, con este colapso climático, antropocénico, es decir, que sí nos pone como humanidad en riesgo. Creo que nosotras tenemos una historia desde donde hablar de desnaturalizar, desuniversalizar los conceptos, lo ya dicho. Es que podemos aguantar hasta cuántos grados de temperatura, porque aceptamos en sí mismos los discursos. Creo que la historia, desde ser mujer sujeto político, nos debería permitir cuestionar ese estado natural de las cosas, de la violencia, la guerra, la desigualdad, la explotación, la injusticia, el hambre, el cambio climático, y podemos hacer una lista larga. Entonces creo que suena como una tarea gigante, y lo es, por supuesto, pero estar al margen también nos permite salirnos, desnormalizar las violencias, las formas pues, que hemos aceptado, porque así nacemos en un contexto y terminamos adoptando lenguajes, concepciones de vida. Y hay una tarea enorme. Yo por aquí concluyo solamente diciendo que me parece que por ahí podemos avanzar. Por darnos esta increíble ponencia. Creo que el papel de las mujeres es eso, es el papel de las mujeres. Tenemos muchos espacios en los cuales nosotras podemos aportar, y con la gran participación de la maestra podría comentar que hay que dejar de escribir en nombre del hombre y empezar a escribir en el nombre de la mujer también. En las relaciones internacionales no solo es hablar de la sociedad, saber qué está pasando en la sociedad, y también darnos este espacio dentro de la academia. Hay muchos espacios, y incluso dentro de nuestra facultad tenemos excelentes profesoras, excelentes alumnas, personas que nos han apoyado en esta parte del papeles de la mujer. Y justamente algo que comentaba la maestra, dejar de adaptarnos nosotras a la sociedad y adaptar a la sociedad a nosotras, a nuestras necesidades. Y normalmente siempre ven a la mujer detrás del hombre, pero ahora es necesario ver a la mujer porque nosotras nos vemos y vamos siempre adelante. Entonces, muchísimas gracias, profesora. Y a continuación leeré algunas preguntas que nos hicieron llegar, que realmente tenemos muchísimas.
muchas gracias a todos los que hicieron las preguntas y empezaré. ¿Qué pensaría que se requiere para concretar en la disciplina de las relaciones internacionales el proceso de formación en perspectiva de género? ¿Nota algún avance en ciertas instituciones y o países? Nuestra segunda pregunta: ¿cómo podría expandirse la importancia de la perspectiva de género en las relaciones internacionales, no solo a nivel nacional, sino global? Actualmente, ¿cómo podemos reconstruir el papel de la mujer en la academia y en las relaciones internacionales? ¿Cómo podemos reconstruir el papel de la mujer en la academia de las relaciones internacionales? Perfecto. Okay. Nuestra cuarta pregunta es: ¿retos desde el sistema heteropatriarcal para las mujeres? Muy buena pregunta. ¿Cuáles piensa que serían los principales temas en la agenda de relaciones internacionales si las mujeres tuvieran una participación en ella? Sí, ahorita lo vamos a hacer. Son preguntas muy profundas, tendríamos que contestarnos entre muchas y entre muchos, ¿no? Creo que una primera característica de lo que tenemos que pensar desde las relaciones internacionales como mujeres es que tenemos que pensar en el mundo. O sea, si estamos luchando por la visibilización, tenemos que pensar en todos y en todas, ¿no? Somos parte de un mundo y de una realidad así de compleja y así de grande. ¿Qué se requiere para avanzar en la disciplina, en la perspectiva de género? Y si ha habido avances. Y la segunda pregunta se parece un poco. Bueno, yo creo que hay un plano material y concreto y ese ya ha ido avanzando. Yo ayer decía que festejo que en nuestra carrera ya tengamos materias sobre perspectiva de género y como internacionalistas, porque sí hay que decir que el género visto desde una compañera socióloga tiene una particularidad, vista desde una compañera politóloga tiene otra, y nosotras como internacionalistas, a mí me encanta, la verdad, yo sí presumo de ser internacionalista, esta perspectiva grande que a veces para muchos de los compañeros, ahora paso por las materias de tronco común, nos dicen que solemos tener una mirada superficial, ¿no? Si estamos viendo el bosque desde arriba del árbol o entre el árbol, ¿no? Pero lo que les puedo contar es que cuando entré al doctorado en estudios latinoamericanos y me tocó convivir con otras disciplinas, entendí qué era ser internacionalista. O sea, me tardé muchos años. Creía que lo sabía, pero en el momento en el que una puede decir ¿por qué yo veo esto y no veo eso? ¿Por qué yo aquí puedo aportar? Y además, cuando recordamos ese carácter interdisciplinario de la carrera, también entendemos las posibilidades. Yo creo que sí hemos avanzado. Falta mucho, pero el compromiso no es solamente de nuestra academia. El compromiso también es de nuestras estudiantes, de nuestras profesoras y del trabajo que se hace afuera. Es decir, no, esto no es lo voy a llamar así, no es una lucha exclusiva del aula. Sí es un espacio importante, pero tenemos que reconocernos como sujetos políticos, sujetas, es un término muy deforme, pero como sujetas políticas. ¿Y qué quiere decir eso? Creo, y ahí pondría el énfasis. Tiene mucho tiempo que la academia, que ciertas academias se desligaron de la realidad social. Entonces, para mí sí es importante no solo ser académicas de escritorio, y no quiere decir tampoco que salgamos directamente. Tiene que cambiar nuestra forma de conectarnos también con las compañeras que están afuera, con nuestras concepciones. Y aquí creo que sí se ha avanzado y sí falta mucho, y no puedo decir que no, porque además estamos en uno de los países más violentos, donde hay más feminicidios todos los días, ¿no?
incluso tenemos un presidente que tiene serias dificultades para reconocer la diferencia entre la violencia de género, ¿no? Entonces, para mí es importante cambiar también nuestra posibilidad de pensar y de hacer academia. Yo, por ejemplo, también he aprendido mucho del trabajo de campo. Ahí, en el momento en el que uno no sabe exactamente cómo utilizar sus herramientas teóricas, metodológicas, está empezando a romper un paradigma que es muy chiquitito, pero que de pronto, poco a poco, uno entiende por qué la enseñanza académica sí le permite tener herramientas para entender, para conectar. Pero hay un primer momento muy incómodo en el trabajo de campo. ¿Sí? Yo por ejemplo, mujeres campesinas, los feminismos distintos, muy distintos a los feminismos que conocemos, esos feminismos pues a lo mejor más locales, y entonces uno va ahí con su paradigma feminista pensando que uno le va a enseñar. Uno no va a enseñar, uno también va a aprender, uno es sujeto, así, va y viene todo el tiempo. Eso nos falta, esa unidad también, pero hay un momento muy incómodo en el que uno no sabe exactamente cómo utilizar esas herramientas académicas, y creo que esos son como una cadenita que se tiene que ir uniendo. Entonces, pensar que la disciplina no es solo el aula, no es solo la facultad, no es solo este espacio. Creo que nos toca conectar una realidad mucho más amplia, y no sé ustedes, pero el aula es un espacio fundamental también de intercambio, de enseñanza y aprendizaje también, de ida y vuelta. ¿Cómo podemos reconstruir el papel de la mujer en la academia? Pues yo lo que creo, y ahí voy a sonar muy más bien como sociológica, pero creo que hemos ido deconstruyendo, y deconstruir sí significa en algún sentido cuestionar lo que hay y poner algo ahí. Tenemos que trabajar muchísimo, y ahora no podemos solo pensar en las luchas particulares y clásicas de las mujeres. Yo decía hace rato, tenemos de frente un problema abismal con el cambio climático. Entonces tenemos que cruzar categorías. ¿Qué tiene que ver la lucha de las mujeres, de las muchas mujeres en el mundo, con las luchas de otras diversidades, con la lucha del cambio climático? ¿Qué tiene que ver con reconstruir modelos educativos? ¿Cómo tomar el poder también? Tomar el poder en el sentido de cómo tomar cargos, cómo estar al frente también de las decisiones, cómo seguir construyendo. Es un trabajo, parece un poco un trabajo hormiga, pero las hormigas pueden mover hasta cosas más grandes que ellas cuando se ponen de acuerdo, y creo que es una pregunta compleja, pero sí nos toca poner de frente un proyecto, una perspectiva, un horizonte distinto, y por eso decía que quizá el papel de las mujeres en la CRI es primero desnaturalizar lo que está ahí dicho, cuestionar y hacer muchas preguntas. Las preguntas son clave cuando las hacemos correctamente. Los retos del sistema heteropatriarcal para las mujeres. Pues creo que ahí va por muchas escalas, ¿no? Y un poco para contestar esta pregunta me remito a lo que decía anteriormente. Las mujeres estábamos asignadas más al ámbito de lo privado, que es el hogar, ¿no? Y poco a poco hemos ganado espacios en la vida pública. Entonces, en ese sentido, yo creo que los retos para nosotras construir alternativas frente a ese sistema pasan por muchas cosas. O sea, empiezan ahí en casa, con el familiar, con el vínculo familiar, y atraviesan absolutamente todas nuestras formas de relacionarnos, pero no solo con los hombres, con las propias mujeres, con las otras diversidades. Entonces, estos retos yo creo que más bien los podemos identificar con lo que está pasando en las calles, con las muchas formas de las colectivas que están allá afuera también proponiendo, pero hay muchas escalas. Aquí en el marco de la CRI, cómo crear también nuevas epistemologías de pensamiento, cómo salirnos de esos marcos referenciales que existen. ¿Cuáles piensa que serían los principales temas en la agenda de relaciones internacionales si las mujeres tuvieran una participación partidaria? Creo que ya de hecho lo que llevamos ganado, y no es menor, por ejemplo, los objetivos para el desarrollo sostenible, ¿no? El quinto punto es sobre la igualdad de género.
Hay una agenda formal que se mueve a través de las organizaciones internacionales, de los estados, de todas estas escalas, digamos, ya establecidas o institucionalizadas. Pero creo que no basta con eso, creo que también, y por eso lo digo, esto tiene que ser multiescala, tiene que ser multilucha. Y cada una creo que tiene que estar poniendo esta visibilización. Miren, nada más, perdón, no quiero abusar del tiempo, pero es cuando nosotras compartimos datos sobre la realidad, creo que ya estamos poniendo un granito para saber hacia dónde tenemos que dirigir el andar. La OIT en 2019 mostraba las cifras de las mujeres en puestos directivos. El continente donde existe más disparidad es África, con el 20.41%. Está peor, Oriente Medio y África del Norte, 9.8%, ¿no? Eso nos indica donde hay mucho trabajo pendiente. Y en América Latina y el Caribe, 38.62%, y donde más participan las mujeres en estos cargos es en América del Norte, con 39.45%. Es decir, hay muchos ámbitos pendientes. Lo mismo pasa en los cargos directivos gubernamentales. No sé si da tiempo, después les paso las cifras o las pueden buscar en la OIT, son muy interesantes, pero quiero decir lo siguiente: necesitamos tener los datos, necesitamos tener las fuentes de cómo está funcionando nuestra sociedad, porque eso nos da una luz sobre cómo y por dónde y hasta dónde también nuestra participación como sujeto en lo que estamos haciendo puede cambiar algo de esa realidad que estamos haciendo. No nos podemos ¿sí? en lo privado y en lo público está haciendo. Entonces, son respuestas de verdad bien complejas que todo el tiempo nos estamos haciendo, creo que todas. Perfecto. Le agradecemos sus respuestas y queremos saber si alguien del público tiene alguna pregunta para nuestro ponente. El doctor. Si pudieran pasarnos el micrófono, por favor. Y a nuestro coordinador también. No es precisamente una pregunta, porque pues felicito y me congratulo de estar escuchando oír a una persona clave dentro del feminismo contemporáneo, aunque yo creo que siempre ha habido cierto tipo de feminismo. A la primera fotografía yo le agregaría, por ejemplo, las fotos de Catalina la Grande, la Zarina, de la reina Victoria, de la reina María Teresa, dirigentes que influyeron desde Cleopatra, que más bien ha servido para películas de otro tipo, pero la mujer siempre está presente y habría que recordar, parafraseando un poco lo que la propia maestra Polet dice, la sociedad es una construcción social y la mujer siempre ha participado en esa construcción. Por eso creo que la palabra clave está en el cuadro que nos proyectó de 1937, cuando empezó formalmente una lucha por la emancipación. Esa es la palabra, no empoderamiento, es emanciparse, porque incluso es emanciparse de ella misma, porque si ella misma ha participado en la construcción de la sociedad que tenemos, pues lo que estamos viendo y lo que queremos y lo que apoyamos es el cambio de actitud y de acción de la propia mujer dentro de la sociedad, porque pues ha sido uno testigo a veces de madres que les dicen: anda, hijita, sírvele a tu hermano que acaba de llegar, o que presume de que el hijo ha embarazado a varias mujeres, pero a la hija la castigan severamente por lo que ha hecho. Es decir, es una construcción social en la que la mujer ha participado. Es decir,
Yo no creo en la maldad del ser humano, y menos en la maldad natural del hombre, que hubiera querido marginar a la mujer y que así lo haya hecho de una manera negativa, como se pretende o se ha dicho en ocasiones. Creo que la sociedad actual es un producto de un proceso en el cual la mujer siempre ha participado, pero cada vez en un papel de mayor decisión y mayor importancia. Y creo que la Facultad de Ciencias Políticas, la especialidad de Relaciones Internacionales en particular, es un ejemplo de eso. Yo veo absurdo, claro, es una posición personal y sé que me van a criticar. Yo creo que aquí no hay necesidad de hablar, ni aquí ni en ningún lado, de la perspectiva de género, porque basta que la mujer sea igual que el hombre, y yo los invito a que lean mi artículo dentro de la revista mexicana de Ciencias Políticas, donde narro el difícil y largo camino de la mujer pugnando por la igualdad de derechos con el hombre. ¿Qué derechos? Son los derechos humanos, los derechos humanos amplios en todo sentido. Y repito, en la facultad, en nuestra especialidad, es una muestra, hay más mujeres que hombres y participan más decisivamente las mujeres. Yo hasta digo que son menos miedosas, menos temerosas a enfrentarse a retos importantes que los varones. Y en la ONU, incluso cuando se da dinero en el Programa Mundial de Alimentos o en otras, se los dan las mujeres porque es su perspectiva de género, pero solo con su participación. No queremos desplazar a nadie, al contrario, queremos todos tener los mismos derechos y cada quien tener la participación que le corresponde y por la cual ha trabajado. Yo creo que eso está avanzando ampliamente y que la mujer está representando ya cada vez el papel que debe de hacerlo, y no creo que nos debamos de guiar por los feminicidios o por ese tipo de cosas simplemente para demostrar que el hombre es malo y que está perjudicando a la mujer, porque mueren más hombres diariamente que mujeres, pero tenemos el dedo y la vista puesta solamente en algo en función de nuestra lucha, y por eso creo que la lucha es por la igualdad de hombres y mujeres, del ejercicio real de los derechos humanos, del imperio efectivo del derecho, para que todo el mundo tenga lo que le corresponde. Y siempre cuando empieza uno a hacer divisiones y a separar y decir, si solo hay dos géneros, claro, cada uno con sus variantes, ¿qué importa? No importa solamente que son personas, son seres humanos, no lo que ellos le digan o se quieran poner como etiqueta. Perdón por la extensión de esto. Muchas gracias. En primer lugar, te felicito por la exposición, este enfoque histórico de la reconstrucción del movimiento de feministas de las relaciones internacionales. Por supuesto, nos deja un panorama muy claro, ¿no?, de cómo se ha ido construyendo. Quería hacer un comentario rápido, no tardo, en el ámbito del fortalecimiento de la participación de las mujeres en la vida universitaria, en particular en la disciplina de relaciones internacionales. Nada más les quiero compartir que de las últimas 10 contrataciones de profesores o profesoras en el Centro de Relaciones Internacionales, 7 han sido de mujeres y 3 han sido de varones. Que hay un programa de incorporación de profesoras y profesores de nuevo ingreso, donde hay una cuota de género. Se permite que las mujeres tengan 2 años más de edad para poder ingresar en comparación con los hombres, con aquel argumento de que las mujeres tienen periodos de trabajo en el hogar, o en algunos casos que las mujeres han sido madres y tienen que dar atención, de cuidados a los hijos, y que ahí se les ha permitido. Creo que el balance es positivo, no es completo. Hay un camino muy fuerte que recorrer, no solamente en el tema universitario, también en general en las políticas públicas. Y a manera de pregunta, Paulette,
¿cuáles consideras que deberían de ser las cuotas o las acciones afirmativas dentro de la universidad que podrían fortalecer ese papel y esa incidencia de las mujeres en la transformación social? ¿Qué tal? También quisiera agradecer por la ponencia del día de hoy. Mi comentario es un comentario únicamente, también espero sea muy breve, es sobre la interseccionalidad que se mencionó y la intervención que se está teniendo en otros temas como el medio ambiente. Al respecto, quisiera mencionar brevemente como un contexto, en la ExCom 17 se tuvo como una iniciativa la inclusión de las comunidades indígenas dentro de las discusiones del medio ambiente que se dan en el foro de la ExCom. Para ExCom 18, que se acaba de celebrar el 28 primero, 2 y 3 de marzo, el 28 de febrero al 3 de marzo, ya se hizo un grupo de comunidades indígenas y se dio como una voz de representación, bueno, no una voz, sino había varios presentes como representación de las voces de estas comunidades. La mayoría de estas voces también eran femeninas, lo cual es una increíble manera de inclusión, digamos, en esa parte de interseccionalidad, de que no importa realmente cuáles son las procedencias ni algún tipo de cuestión específica, simplemente se necesitan dar estas voces a las necesidades distintas que se tienen, sobre todo en estos foros tan grandes donde se toman decisiones con repercusiones a nivel global de alguna forma, por la cantidad de representantes y de expertos que se reúnen. Y creo que es algo que quería hacer como comentario acorde a lo que se presentó el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas y comentarios. Es precisamente la riqueza de la pluralidad de ideas, sin las cuales creo que además no hay espacio para debatir, ¿no? Del debate podemos sacar también reflexiones muy relevantes. Yo creo que, no sé, al menos es mi punto de vista y también resultado de mi formación, creo que ningún derecho social se ha ganado exactamente de manera natural, ¿no? Creo que todos los derechos fundamentales han sido producto de la organización, del conjunto, en este caso voy a nombrar, por ejemplo, las llamadas minorías, que muchas veces ni siquiera son minorías, y que han puesto, digamos, como una voz expresa de una realidad no vista, no considerada, ¿no? Ya sea como sujetos, ya sea, tenemos, sobre todo hablar desde América Latina, ¿no? Nos remite incluso, ¿cómo te llamas? Yo soy Oscar. ¿Oscar? Incluso en este ejemplo que pone Oscar, ¿no? Para América Latina creo que el ejemplo de los pueblos indígenas es muy, muy claro. Y ahí lo que hay que a lo mejor, desde mi punto de vista, es que no se han ganado derechos sociales solo por un curso natural de la historia. Creo que los derechos sociales han sido resultado de una organización precisa, específica, en donde se debate lo que está puesto ahí en la realidad de manera dominante con otras visiones, con otras perspectivas. Y creo que lo que hemos logrado al día de hoy, las mujeres, que no es poco, pero tampoco es suficiente, no es suficiente porque incluso lo digo como mujer que sabe que es salir a la calle y sentir miedo, lo digo como mujer que sabe que he tenido puestos con compañeros hombres haciendo no igual, más trabajo y siendo menor pagada, etcétera. O sea, creo que las condiciones de la realidad nos muestran que no es suficiente como seguir el curso natural de la historia como construcción social. Creo que la construcción social precisamente es un concepto que nos permite decir que quienes hacen esa realidad son una serie de sujetos que tienen en determinadas condiciones mayor cantidad de poder y tienen la capacidad, por eso ponía el término poder en la ponencia. O sea, en el centro está el poder, la capacidad,
cuando esos sujetos, somos una sociedad, somos sociedades que históricamente, incluso antes del capitalismo, viven en disputa, pero creo que se pone ahí una visión de los ganadores, ¿no? Entonces nuestra sociedad está permeada, creo que por esas condiciones reales, tangibles y que se expresan en muchas formas del poder. Y creo que justo tanto el feminismo, las mujeres, los indígenas, la población negra, etcétera, creo que todos hemos tenido que alzar de alguna manera esta voz para visibilizar lo que los discursos, y no quiero dejarlo en el discurso, quiero decirlo en la materialidad, en la vida cotidiana, se pone por encima, ¿no? De manera hegemónica. Entonces, yo, por ejemplo, creo que los derechos humanos aportaron muchísimo a la humanidad, muchísimo, pero creo que también las categorías hay que revisarlas. Creo que no hay conceptos permanentes, no hay concepciones permanentes, porque la sociedad todo el tiempo está mudando, y lo que no cabe duda es que necesitamos revisarnos y revisitarnos disciplinarmente, socialmente y en muchas formas. Entonces, ¿cómo también nos atrevemos como académicos a tocar eso que parece que no se tiene que tocar porque está dicho y está acabado? Creo que nada está acabado, y ese es un reto de la academia, nada está acabado, todo está en cuestión, y lo que hoy puede ser un paradigma que resuelve muchas respuestas, mañana a lo mejor se cae y no nos va a ayudar a nada. Entonces, y sobre la categoría feminismo, creo que a mí también en un inicio me costó trabajo entender por qué diferenciar estas muertes. Y pongo el ejemplo, y recuerdo, me remito a lo que le han preguntado a los hombres que han cometido feminicidio, ¿no? y que simultáneamente cometen otros delitos como robo. ¿Tú a quién robas? Pues a quien veo que trae un celular, una computadora, ¿no? No importa si es hombre o mujer, bueno, si es mujer, mejor, porque es más débil, ¿no? Pues hay una concepción así, que también tiene cierta realidad hasta cierto punto, pero existe eso. ¿Y por qué matas tú a una mujer? Pues porque es mujer, ¿no? Y del lado contrario no existe ese crimen. ¿Por qué lo mataste? ¿Porque es hombre? Entonces, cuando se vuelve un acto en realidad de carácter sistemático, es una violencia estructural, ¿sí? Lo que quiere decir es que es una violencia que tiene un tipo de historia específica a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? Que está sentada sobre ciertas bases de la construcción de por qué a una mujer se le puede matar por el simple hecho de ser mujer, y que además está asociado a conceptos como la propiedad privada, ¿no? Eso es muy, muy central. ¿Por qué? Porque era mía, ¿no? Entonces, creo que revisar el concepto de feminicidio y qué asociamos con muchas violencias nos permite entender por qué esta categorización nos ha permitido a las mujeres, en particular a las mamás y a las familias que tienen integrantes, ¿no?, asesinadas, nos permite visibilizar un tipo de violencia específica. Existe también el etnocidio, etcétera. Creo que la historia nos da elementos para pensar las formas de la violencia. Sobre las mujeres en la vida universitaria, cuáles deberían ser las cuotas de género para la inclusión social, creo que ahí tenemos ya varios conceptos, ¿no? Uno es la paridad, ¿no? 50-50, ¿qué porcentajes? Y creo que tampoco estamos pidiendo a las mujeres que nos metan a los cargos, a los puestos por así, no, tampoco despojarnos de este concepto también meritocrático que trajo consigo como el liberalismo. Yo creo que lo que está pasando, y lo digo ahí como secretaria académica, lo que está pasando de este momento en donde entran más mujeres, también es porque tienen un currículum muy importante, porque han trabajado mucho, porque lo han hecho de verdad básicamente con todo su trabajo, no es en sí mismo porque seamos mujeres. Entonces creo que aquí hay que revisar la paridad, hay que revisar también como universitarias las violencias que se ejercen dentro de la universidad. Hay muchas y ocurren en el aula, en el patio, con los profesores también, ¿no? Entonces, y con las profesoras y con las compañeras y los compañeros. Entonces, ¿cómo practicar eso que nos gusta tanto de la paz internacional
¿no? El principio desde nuestras aulas, el respeto, todos esos principios que adoptamos también como universales, cómo bajarlos a otra escala y cómo comportarnos como una sociedad distinta, respetuosa. Yo la verdad es que a veces sí me sorprendo de que abstraemos como internacionalistas estos conceptos, pero es tan difícil que entendamos que empieza en el vínculo aquí más cercano, en el respeto, el derecho, ese derecho internacional empieza aquí con ella, aquí al lado, con ustedes hablando, ¿no? Entendiendo la diferencia. De lo contrario, esa abstracción grande suena genial, pero ¿cómo la llevamos a la práctica, ¿no? Y ya, finalmente sobre la interseccionalidad, sí quiero comentar ahí más en términos laborales, que me tocó participar en algunas cosas donde en los foros internacionales, o sea, ha ganado mucho espacio no solo las mujeres, también, por ejemplo, los indígenas, ¿no? Y en México se está promoviendo una política exterior feminista, que ahora suena muy abstracto, le falta mucho, está en construcción. ¿Y qué tenemos que hacer? Entrar ahí. Ese, por ejemplo, es un ámbito natural de nosotros, de nosotras, como internacionalistas, ¿no? Entonces, participemos también pensando qué significa eso, no solamente entrar en los foros, significa, y ahí la centralidad de mi respuesta en esta participación es desnaturalizar, no demos por hecho que eso está hecho y terminado, hay que entrar en muchas formas. Y pues por ahí diría que sí, está habiendo muchos cambios importantes, pero falta muchísimo todavía. Muchísimas gracias por responder las preguntas de nuestros participantes. Todavía tenemos 3 preguntas que nos gustaría que puedan responder. ¿Cuál sería la manera correcta para los hombres de acercarse a estos temas y comenzar a realizar un pensamiento verdaderamente reflexivo? ¿Considera que la violencia laboral y psicológica son desafíos para la diversidad que ha señalado? ¿Cómo se podrían empezar a llenar estos vacíos? ¿Las relaciones internacionales serán por y para las mujeres? ¿Serán por y para las mujeres? Nos felicito por sus preguntas difíciles. Nada, a ver, son buenas preguntas porque en efecto sí tenemos que estarnos cuestionando la manera correcta de los hombres de acercarse a estos temas. Pues creo que la primera es justo procurando ponerse en el margen, o sea, es bien difícil, ¿no? ¿Cómo nos salimos de nuestra propia condición? Y creo que ahí hay un reto fundamental y no basta con que nos digan o que nosotras digamos, no tienes hermanas, no tienes mamá, no tienes amigas, es mucho más complejo. La historia sirve mucho, ¿no? Y creo, y ahí a lo mejor voy a tener una respuesta muy académica, pero a mí lo que me ha servido es leer la historia. Un ejemplo de ello es, leo a Silvia Federici sobre por qué el trabajo del hogar no es natural y de ahí se ha extraído una plusvalía a las mujeres y cómo la tarea del hogar ha permitido, bueno, en un primer momento, estoy hablando de historia, cuando las grandes fábricas textiles se expandieron a finales del siglo XIX, las mujeres estaban en el hogar haciendo tareas que tenían que ver con la familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las fábricas necesitaban hombres que comidos, vestidos, ¿no? Aseados, además en un núcleo de reproducción humana que estuviera generando cuerpos humanos. Y entonces se generó algo que es fundamental, que se llama una relación social desigual. ¿Quién tiene el salario y quién no tiene un salario y hace unas tareas que además condicionan su forma de pertenencia a esa sociedad a través del salario, ¿no? Entonces, creo que cuando nosotros empezamos a visibilizar así concretamente por qué funciona así, tenemos la posibilidad pues de acercarnos a la realidad. Entonces, si a mí me preguntan, y sí me han preguntado también mis compañeros hombres, ¿no? ¿Cómo acercarnos? Bueno, primero con respeto, otra procurando ponerte al margen
y otra, ahí ya hay muchas cosas que se han aportado con mucho valor para entender esta historia. Es que si además le quitamos la historia no entendemos de qué estamos hablando, ¿no? No son un grupo de mujeres el 8 de marzo gritando consignas y rompiendo cosas, no es eso. Hay una historia muy larga y muy específica. Perdón, la segunda, la violencia, ¿cómo fue, perdón? ¿Considera que la violencia laboral y psicológica son desafíos para la diversidad que ha señalado? ¿Cómo se podrían empezar a llenar estos pasados? La violencia laboral y psicológica. Bueno, pues lo que ahí me iría únicamente a decir que también la violencia es estructural, o sea, viene de muchas formas y está dada no solamente por nuestra condición de mujeres. La violencia también viene de un sistema de explotación que nos atraviesa como a los sujetos, ¿no? Completamente. Y quiero decir que los niveles de desigualdad en los que está la humanidad actualmente, la gente que se queda sin comer, la gente que tiene que buscar un empleo, etcétera, son una muestra representativa de que podemos pensarlo desde la condición de mujer, lo cual sí hay una violencia muy específica en el trabajo, por ejemplo, de acoso, ¿no? O de asignar ciertas tareas todavía de, a ver, porque eres mujer, ve por el cafecito, ¿no? O porque eres mujer, límpiale aquí, ¿no? Eso sigue pasando, y tú no porque tú eres hombre, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Y eso viene desde casa, eso viene de muchas formas. Entonces, cuando yo planteo que las violencias son estructurales, quiero decir que no es tampoco tan sencillo resolverlas en ninguno de estos ámbitos, sino cuestionamos de dónde vienen y además por qué se siguen reproduciendo. Creo que la respuesta ahí sería más compleja. Las RI son por y para las mujeres. Yo creo que son para las mujeres, las RI son para las mujeres y tienen que ser para las mujeres porque a lo mejor sí, y a lo mejor ahí peco de soberbia, pero a mí me gusta ser mujer, a pesar de todo, ¿no? Me gusta mucho porque siento que tengo desde ahí, desde mi propia experiencia personal, la posibilidad de pensar diverso, de pensar a otros. Hay un término que a unos les gusta, a otros no, las otredades, pero a veces ser mujer en este mundo te lleva a ser una otredad, ¿no? Cuando sufres estas diferencias, sí las vivimos, son tangibles, no es un invento, no es un cuento, no es una narrativa que nos inventamos, las vivimos cotidianamente. Y creo que pensar desde ahí a mí me gusta porque me reta mucho a volverme a preguntar, y muchas veces me doy cuenta de que no es natural. Y este mundo, a mí la disciplina me ha enseñado, me ha dado muchas herramientas, no solamente para trabajar, sino también para vivir. Yo les digo a mis estudiantes, ya cuando tienes instalado el filtro de la disciplina, no hay cosa que no te pase por ahí, ¿no? Ya es como un ADN instalado en la piel. Y me gusta, prendo las noticias y entonces creo que tengo un lente distinto. Pero a ese lente de la CRI, hace un tiempo decidí ponerle también el lente del feminismo, y es un lente que a mí me permite ver el mundo de una forma mucho más amplia, y que mi punto de aterrizaje es que creo que desde ahí también podemos cambiar las preguntas, las estrategias, las teorías y las formas para salvar este mundo. Entonces me gusta pensar. Muchísimas gracias por respondernos a las preguntas y a forma de reflexión. Nuestro deber como mujeres internacionalistas en la academia es visibilizar las realidades y necesidades de quienes no son escuchados. Nuevamente le agradecemos a nuestra ponente las aportaciones y las respuestas a nuestras dudas. Le hacemos la invitación a que también revise el resto de preguntas en nuestra transmisión del álbum, y le haremos entrega de su constancia de participación. Siendo las 13 horas con 12 minutos del miércoles 15 de marzo de 2023, damos por concluida esta 121ª reunión plenaria del Seminario de Relaciones Internacionales. Les agradecemos a todos por su asistencia y participación, y les haremos llegar la invitación para la siguiente reunión plenaria, que será el mes de abril. Muchas gracias.